Voy a hablarles de algo que probablemente luego de haber oído el debate de anticoagulación realmente increíble, no manejo esa parte, entonces me pareció muy interesante. Pudiera parecer que esto es algo muy básico, pero yo creo que realmente si nosotros estamos pensando en que la resistencia antimicrobiana está poniendo en riesgo el uso de los antibióticos de aquí a poco mediano plazo, realmente yo creo que debemos volver a retomar las bases de la antibiótico-terapia. Bueno, este es mi conflicto de interés que ya ha sido establecido y este es más o menos lo que les voy a hablar. Algo obviamente de resistencia antimicrobiana es imposible hablar de antibióticos en el área que sea y no hablar de buen uso de antibióticos, de resistencias. Luego vamos a enfocarnos un poquito en la parte de patógenos. Yo me voy a basar por razones de tiempo en agentes bacterianos típicos. Y bueno, y finalmente vamos a hablar de algunos ejemplos de guías en relación a las recomendaciones antibióticas. Probablemente ustedes estén familiarizados con esta gráfica. Yo no sé si puedo señalar el pointer. Aquí está. Quizás hayan visto esta gráfica que se ha hecho pues muy popular, para decirlo así. Fue publicada, de hecho, en el 2016 por un estadista en economía de la salud, Jim O'Neill, a petición del gobierno británico, quien le pidió a este señor hacer una estimación de cuál sería el impacto de la resistencia antimicrobiana de acá a 30 años. Y lo que él preveyó en ese momento con la data que tenía disponible era que la resistencia antimicrobiana pasaría a ser la primera causa de mortalidad. Yo creo que eso lo hemos oído a la saciedad, que inclusive va a ser la causa más importante de muerte, sobrepasando las muertes, por ejemplo, por cáncer, ¿no? Y en ese momento, Jim O'Neill establecía que la tasa de mortalidad asociada a resistencia antimicrobiana era de 700.000 personas al año y que esto se incrementaría en más o menos 11, 12 veces, llegando a ser 10 millones de personas al año. Pero fíjense que se acaba de publicar hace unos 3, 4 meses atrás en el Lancet una estimación de la mortalidad asociada a resistencia antimicrobiana para el 2019 ante la pandemia y era de 5 millones de personas. O sea, esta cifra de 700.000 personas del 2016 se quedó muy chiquita. Y de esas 5 millones de personas que murieron debido a una enfermedad asociada a un microorganismo resistente, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, recuerden que estamos hablando de un concepto más amplio, no solamente bacterias, sino también virus, hongos y parásitos. De esos 5 millones, debido a estas 4 grandes familias, 1.4 estaban asociados o habían muerto debido a resistencia frente a los antibióticos. El hecho es que, nuevamente, si nosotros no establecemos medidas, acciones urgentes, y esto pudiera parecer a veces hasta como, digamos, un regaño en el sentido de que nuestras instituciones adolezcan de comisiones de control de enfermedades infecciosas, de comisión de los llamados PROA, de usos apropiados de antibióticos, nosotros vamos a ir a un abismo donde no va a ser posible seguir utilizando los antibióticos para tratar la mayoría de las infecciones que desde hace 70 años atrás hemos podido beneficiar a muchísimas personas. Recordemos que la resistencia antimicrobiana no es un fenómeno nuevo. Las bacterias siempre han originado, cualquier microorganismo siempre ha originado resistencia como mecanismo de sobrevivencia en el medio ambiente. Solamente que desde que nosotros comenzamos a utilizar los antimicrobianos, este fenómeno se profundizó mucho más porque comenzamos a ejecutar o a ejercer una presión selectiva sobre la aparición de los diferentes mecanismos de resistencia. Entonces siempre vamos a tener resistencia. Aquí lo importante es saber realmente cómo utilizar estos fármacos. Bueno, tan grave es el problema que para mi gusto fue apenas en el 2015 cuando la Organización Mundial de la Salud decide establecer una evaluación más precisa de la magnitud de esta resistencia a los antimicrobianos y establece un plan de acción de los cuales los países signatarios de la Organización de las Naciones Unidas deberían estar cumpliendo a lo largo de estos años. Ustedes pueden entrar en la página de la ONU, colocan Plan de Acción Global
United Nations y van a encontrar en qué estatus se encuentra, por ejemplo, República Dominicana en relación a este Plan Mundial de Acción contra la Resistencia Antimicrobiana, que se basa en estos 5 objetivos, que son mejorar la concienciación de resistencia antimicrobiana, fortalecer el conocimiento a través de la vigilancia, la investigación. Esto está muy asociado con todo lo que tiene que ver con los perfiles de los estudios de susceptibilidad de los agentes etiológicos, que pueden ser muy diferentes de una región a otra, inclusive de una institución hospitalaria a otra institución hospitalaria. Reducir la incidencia de infección, y esto es parte, por ejemplo, cuando hablaba de los comités de enfermedades infecciosas. Optimizar el uso de antimicrobianos a través de los programas de uso adecuado y la inversión sostenible en nuevos medicamentos, herramientas de diagnósticos y vacunas. Y por ahí ustedes verán que vienen muchísimas vacunas nuevas, herramientas de diagnóstico, vamos a hablar de eso un par de slides, y nuevos medicamentos que, a pesar de todas las dificultades y de la desinversión que hay por parte de la industria farmacéutica en relación al desarrollo de nuevas moléculas, pues se han venido desarrollando. El problema ha sido que hasta este momento nuevas clases de moléculas con mecanismos novel de acción no han podido ser posible identificarlo. Lo que tenemos son antibióticos que se han mejorado su estructura, se han combinado, por ejemplo, con inhibidores beta-lactamasas de nueva generación y hemos podido recuperar parte de ese espectro de acción perdido. Pero nuevas clases, nuevos mecanismos de acción, en realidad en este momento todavía adolecemos de ellas. Como parte de toda esta estrategia para poder hacer mejor uso de los antibióticos, desde hace algunos años la Organización Mundial de la Salud ha venido categorizando los antibióticos en estos 3 grandes grupos. Ustedes pueden ver acá: el grupo de acceso, vigilancia, reserva, que se llama clasificación aware por las siglas en inglés. Y esto, la finalidad es fundamentalmente ayudar al clínico que prescribe antibióticos, que somos la mayoría de los profesionales de la salud, a hacer un mejor uso de ellos. Y nos dice que los antibióticos que están dentro del grupo de acceso, que de hecho deberían ser el 60-65% de los antibióticos que se prescribirían en total, o sea, la mayor parte de la prescripción debería hacerse allí, deberían hacerse sobre este grupo debido al hecho de que todavía, a pesar del mal uso, muchos de los agentes etiológicos siguen siendo todavía posibles ser tratados con esos antibióticos, aparte de que estos antibióticos, este sí es un punto bien importante, están menos asociados a la generación de resistencia, que es el problema que hemos estado hablando hasta este momento. ¿Qué antibióticos encontramos en este grupo de acceso? Bueno, las penicilinas, las aminopenicilinas, que uno quizás diría, bueno, pero eso ya no sirve, pero sí es realmente lo que está recomendando la OMS: penicilinas, aminopenicilina más inhibidor beta-lactamasa, y bueno, ya estamos sin amoxicilina, como ustedes pueden ver, cefalosporinas de primera generación, aminoglicósidos, entre otros antibióticos. Esos son ejemplos. ¿Qué pasa con estos antibióticos? Y aquí ustedes pueden comenzar a ver un grupo importante de las cuales se ha hecho un sobreuso y actualmente hay un problema grave, que es la generación de resistencia. Estos antibióticos, si bien se pueden seguir utilizando de primera o segunda línea, estos deberían hacerse en indicaciones específicas y bien limitadas. Ustedes pueden encontrar estas indicaciones en la publicación de la OMS, colocan clasificación aware de antibióticos y podrán encontrar cuáles serían estas indicaciones. Pero les doy 2 ejemplos de 2 antibióticos que son muy sobreusados. La acitromicina, que en pandemia fue el desastre. Yo, cuando estaban hablando de la terapia anticoagulación en COVID, pusieron el ejemplo de influenza, yo sentí lo mismo que con la acitromicina, que con la acitromicina se pretendía resolver todo y no fue así, y todavía seguimos viendo pacientes con diagnóstico de COVID con receta de acitromicina. Bueno, si ustedes buscan el documento, la única indicación que avala en este momento la Organización Mundial de la Salud como primera línea para ese medicamento es la uretritis no gonocócica. Es la única indicación. Para el resto de las indicaciones hay que revisar. Cefixima, que es una cefalosporina oral de tercera generación que también está muy sobreutilizada y que está asociada a lo que se llama daño colateral asociado a la resistencia a los antibióticos. La única indicación avalada por la OMS en este momento es uretritis gonocócica.
una no gonocóxica y la otra. Los puse los dos porque son dos medicamentos muy utilizados, pero fíjense ustedes qué tan mal uso estamos haciendo y cómo la OMS nos está diciendo no lo uses en todo el resto de las indicaciones porque tienes otros antibióticos que probablemente estén en el grupo de acceso o inclusive dentro del grupo de vigilancia que estén menos asociados a la generación de resistencia. Bueno, ese es el otro problema de estos antibióticos de vigilancia. Todos esos antibióticos están más asociados a la generación de resistencia. Y es tanto así que estos antibióticos deberían estar incluidos dentro de los antibióticos que están en el programa de uso optimizado de antimicrobianos. Deben ser vigilados. La mayoría de nuestras instituciones adolecen de este tipo de programas. ¿Qué antibióticos encontramos acá? Acá los ven. Estos son ejemplos, pero en general los macrólidos en su extensión, las cefalosporinas orales de segunda y de tercera generación, que están muy asociadas al daño colateral, las quinolonas todas, ciprofloxacina, quinolonas respiratorias, levomocifloxacinas, que también han sido muy mal utilizadas. Y finalmente, los antibióticos de reserva, yo creo que aquí no hay mucha duda, porque estos son antibióticos que se limitan fundamentalmente para el paciente hospitalizado que ya no tiene opciones de tratamiento y generalmente está asociado a una infección multidrogo resistente. Pero fíjense que contrario a lo que yo acabo de comentarles, cuando uno evalúa, uno estudia o analiza el consumo de antibióticos, y esto se hizo en un análisis prepandemia en azul, pospandemia en rojo, fíjense que acitromicina y ceftriaxona, dos de los antibióticos que están dentro del grupo de vigilancia, son de los más prescritos a nivel global. Y esto fue pre y pospandemia. Pospandemia acá en rojo, o sea, incrementó aún más todavía. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, lo que nos dice OMS, lo que nos dice localmente OPS, en relación a implementar programas de uso adecuado de antimicrobianos, encontramos que ellos nos enfatizan, y esto tiene mucho que ver con lo que yo acabo de mencionar en la escala de la OMS, de la categorización AWARE, restringir el uso de antibióticos que están muy asociados a esta generación de resistencia y menciona expresamente cefalosporinas de tercera generación, y aquí debemos quizás hacer la alusión a la ceftriaxona, que debido a esta facilidad que la podemos utilizar una vez al día, que tiene un amplio espectro, también ha sido una de las moléculas más sobreusadas. Y esto ha conllevado que muchas instituciones, y ya no solamente a nivel institucional, sino a nivel ambulatorio, tengamos pacientes con infecciones asociadas a enterobacterias productoras beta-lactamasa de espectro extendido, inclusive sin haber estado nunca hospitalizada. Esto también va muy de la mano con el uso de la fluoroquinolona. Los europeos, desde hace ya algún tiempo, de hecho, vienen hablando, y como estamos hablando de neumonía, que en patologías como la neumonía es necesario reducir el consumo de cefalosporinas de tercera generación de quinolona al menos un 80% con la finalidad de poder producir algún impacto en esta resistencia de los antibióticos. Y ellos se irían entonces nuevamente los antibióticos que nosotros habíamos considerado como antibióticos viejos, antibióticos que están ya en la retaguardia, que son precisamente estos que había mencionado, las aminopenicilinas más inhibidores beta-lactamases, que no es que nos generan resistencia, pero son menos susceptibles en comparación a cefalosporinas, en comparación a quinolona, a generar esta resistencia. Aparte de esto, también hay un fundamento científico, y es que cuando se han analizado la eficacia y la seguridad de esquemas basados en cefalosporinas de tercera generación, quinolonas respiratorias, estoy hablando siempre de neumonía, y el uso de aminopenicilinas, en este caso con inhibidores beta-lactamasa, esto es levo, amoxicilina, ácido clavulánico y ceftriaxona, se ha observado que no hay una diferencia realmente significativa en cuanto a la evolución en pacientes que tengan neumonía severa. Paso ahora, tengo 10 minutos, paso ahora a hablar un poco de agentes etiológicos. Y esto es importante porque si nosotros no estamos bien familiarizados con los agentes etiológicos, con sus patrones de susceptibilidad, no vamos a poder hacer una buena prescripción y no vamos a poder entender por qué yo debería nuevamente volver a utilizar, por ejemplo, aminopenicilinas y no una quinolona respiratoria. Bueno, el hecho es que en neumonía, neumococo, haemophilus, un poco más atrás, moraxella, y luego una proporción menor, estafilococcus aureus, enterobacterias, inclusive también pacientes con factores de riesgo, agentes atípicos, que agentes atípicos sería un capítulo aparte,
teniendo en cuenta que esto va a depender mucho de la edad del paciente y también va a depender mucho de la epidemiología pues, del lugar, son los agentes etiológicos más frecuentes. Y en relación a los agentes bacterianos típicos, neumococo y Haemophilus influenza, que ya dijimos que son de los más frecuentes para neumonía, podemos ver que dentro del listado de priorización en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, estos gérmenes, si bien están dentro de la lista, no son los prioritarios. Fíjense que la prioridad es mucho más importante para estos microorganismos, Acinetobacter, Pseudomonas, enterobacterias productoras de carbapenasa o productoras inclusive de beta-lactamasa de espectro extendido. Luego tenemos una prioridad grado 2 para enterococo, para estafilococos meticilino resistentes, para salmonella, para Neisseria gonorre, y finalmente, después de todos ellos, está neumococo y Haemophilus. ¿Por qué están neumococo y Haemophilus en esta priorización o en esta escala más baja? Porque sencillamente todavía tenemos antibióticos que pueden ser eficaces siendo bien utilizados para tratar a estas bacterias. Esa es la razón. Y las otras bacterias definitivamente no tienen tantas opciones activas para poder ser tratadas y por eso la priorización en esta escala. Cuando entonces hablamos de agentes etiológicos y en neumonía fundamentalmente, sabemos que lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener el objetivo identificado del agente etiológico para poder hacer un tratamiento dirigido. Eso es lo que se espera de aquí a unos años poder hacer justamente para evitar el sobreuso de antibióticos con espectros extendidos y tener que afectar el resto de la microbiota y generar presión selectiva sobre la aparición de resistencia. Sin embargo, hasta este momento todavía esto no es posible y este estudio probablemente refleja la vida real. Solamente el 40% de los pacientes con una neumonía, yo creo que esto es mucho, depende de la institución realmente, vamos a tener un agente etiológico aislado. Vamos a poder saber si es viral o vamos a poder saber si es bacteriano y si es bacteriano, cuál es la bacteria y poder hacer una terapia dirigida y obviamente disminuir pues el efecto que pudiera tener una terapia ampliada. Este estudio, de hecho, se realizó en pacientes adultos, pacientes con neumonía que requirieron hospitalización, tomándose muestras tanto para cultivos estándares, de todas las muestras biológicas permisibles, y también acá se utilizaron las pruebas de biología molecular, pero fundamentalmente las pruebas estándares que se han desarrollado desde hace algunos años para virus y agentes atípicos. Y fíjense que en este estudio en particular a mí me llama la atención porque a pesar que, bueno, la mayoría, el 60%, no se pudo aislar un agente etiológico, la mayoría eran virales, que en adulto uno siempre tenía como que la idea de que eran más bacterianas. La causa bacteriana más frecuente, nuevamente, Streptococcus pneumoniae. Pero fíjense en este otro estudio que evaluó diríamos una tecnología novel, nueva, que ya se está, de hecho, comenzando a utilizar en muchos centros en países desarrollados, donde además de realizar la biología molecular para agentes virales, para típicos y para bacterias, pero de manera cualitativa para las bacterias típicas, se hacía más bien, para estas bacterias típicas, se hacía carga bacteriana, es decir, que funciona como una PCR cuantitativa y esto permitía diferenciar lo que era una colonización de una verdadera infección. Y fíjense que en este estudio, que también se realizó en pacientes adultos que requirieron hospitalización, el promedio de edad en este estudio era más o menos de 60 años y este estudio, al igual que el estudio anterior, tenía más o menos las mismas características basales. Vean, por ejemplo, una gran proporción de los pacientes tenían comorbilidades que están muy asociadas con la edad. Fíjense que acá el porcentaje de positividad se elevaba de un 39% cuando se analizaban los resultados positivos por métodos convencionales, que son los cultivos estándares, a casi un 90%, 87% cuando se utilizaba este método novel de detección molecular que incluía además cargas bacterianas o cuantificación de cargas bacterianas. Y al contrario de lo que observamos en el estudio anterior, la mayor parte de los agentes etiológicos correspondían a una naturaleza bacteriana. Y la naturaleza viral sí era importante, pero era en un 30%, apenas un 6% viral específica y otro tanto, un 25%, coinfección viral bacteriana que debemos siempre tomar en cuenta.
Y por otro lado, si sumamos la bacteriana pura más las coinfecciones virales bacterianas, esto prácticamente nos daba un 80% de etiología en neumonía del adulto, al menos en este estudio, donde la etiología definitivamente bacteriana pues era importante. ¿Qué bacterias eran las que más se aislaron? Fíjense que fueron precisamente estas dos que yo acabo de mencionar, que es el Haemophilus influenza y el Streptococcus pneumoniae. ¿Y por qué quiero yo enseñarles esto? Primero, bueno, porque el futuro es hacia allá, en tener estas pruebas, de poder determinar en poco tiempo cuál es el agente etiológico. Y segundo, tener en cuenta que al menos en adultos, además del Streptococcus pneumoniae, con quien estamos muy familiarizados, el Haemophilus influenza es un agente importante siempre a considerar, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes de un rango de edad elevado y en pacientes que tengan comorbilidades. Agentes atípicos, como era de esperar en pacientes ya de la tercera edad, no es tan frecuente, y agentes virales, ya lo dije, que en un 30%. Esto es otro estudio del Reino Unido donde se evalúa, de hecho, la importancia de considerar el Haemophilus influenza. En este caso, Haemophilus influenza no tipificable como principal productor de neumonía bacteriémica, fíjense, en todas las edades, pero en el paciente adulto y especialmente en el mayor de 65 años de edad, como un agente importante de esta enfermedad. Vayamos ahora a hablar un poco de etiología de estas dos bacterias, de neumococo y Haemophilus influenza. Cuando buscamos la susceptibilidad de agentes respiratorios, no es fácil. Y les explico, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han tenido un cultivo normal, un cultivo estándar, positivo para neumococo o Haemophilus influenza? Uno solo. Y ustedes ven, la mayoría sé que son neumólogos y mandan a cultivar esputos y... bueno, eso tiene... ¿Y ustedes por qué creen que esa baja tasa? Porque no hay. Es difícil. Exactamente. El neumococo y el Haemophilus son considerados bacterias fastidiosas. Tienen requerimientos de subsistencia en el laboratorio exigentes. Si el laboratorio, digamos, no está entrenado en ello, no los va a aislar. Luego, en el caso del neumococo, tiene una particularidad. El neumococo produce autolisinas. Y una vez alcanzado un periodo estacionario, el neumococo produce la autolisina y se muere. Y probablemente en el laboratorio nunca nadie se dio cuenta que hay un neumococo y van a ver el cultivo negativo. Por otro lado, el Haemophilus influenza, como la mayor parte de ellos son Haemophilus influenza no tipificable, anteriormente se consideraba el Haemophilus influenza no tipificable como un patógeno de poca importancia que estaba más asociada a la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el adulto. Entonces, cuando es aislado en otros contextos clínicos, simplemente muchos laboratorios lo reportan como un contaminante o simplemente no lo reportan. Entonces, hoy día ya nosotros no podemos hacer este análisis. Son patógenos que realmente están demostrados, en el caso de la Haemophilus influenza está demostrado su patogenicidad. Entonces, en el caso de la susceptibilidad, les voy a mostrar Xireva, lo que tenemos, 2018, República Dominicana, apenas 13 cepas, pero siempre me voy y hago la comparación con Chile. Chile no tiene una población muy grande, Chile tiene apenas 14 millones de habitantes, pero fíjense que reportó 653 cepas, más que Brasil, Argentina, pero bueno, son números importantes. Acá nosotros, en República Dominicana y Centroamérica, muy poquitos, pero bueno, en general lo que podemos ver, a pesar que la resistencia, los patrones pueden ser diversos, podemos ver que en líneas generales el porcentaje de susceptibilidad se mantiene por encima del 80%, que es lo deseable, y cuando hay resistencia, la resistencia es de tipo intermedio, y esto es otro factor que es importante también nosotros poder diferenciar y entender qué es una resistencia intermedia en el neumococo y qué es una alta resistencia, porque esto tiene consideraciones en el momento de tratamiento antibiótico. Pero ¿qué pasa con el Streptococcus pneumoniae cuando nos vamos a macrólido con todo esto de la citromicina, el mal uso? Fíjense que todos los países están en rojo, o si no ya están vías hacia el rojo. La resistencia del Streptococcus pneumoniae hacia los macrólidos hoy día es un problema a nivel global que es resistente y no está recomendado. De paso, el uso de monoterapia con macrólidos para tratar patología donde el neumococo puede ser uno de los agentes etiológicos, justamente por el hecho de que tenemos tasas de resistencia muy elevadas a nivel mundial. Otra patrón de susceptibilidad que les quería presentar es SOAR. SOAR lo hace GSK, lo hace desde hace 20 años. Esta fue la última publicación del 2020. Fueron más de 26 países. Costa Rica, Argentina y Chile estaban incluidos.
Y acá esto es para evaluar la susceptibilidad al Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Y cuando se evaluó en general la susceptibilidad del estreptococo en todos estos países, acá se hizo para medir la susceptibilidad de penicilina con amoxicilina ácido clavulánico por razones obvias, y pueden ver en gris las barras. En general la susceptibilidad sigue siendo buena, digamos con excepciones muy puntuales en el sudeste asiático, que es un desastre: Vietnam, Filipinas, Turquía. Pero ¿qué pasa cuando vemos, por ejemplo, la susceptibilidad a macrólidos? Acá se testeó con claritromicina, y recuerden que la susceptibilidad y resistencia de los macrólidos se entrecruza, porque hay resistencia cruzada. Resistencia a claritromicina me predice también resistencia a la acitromicina. Fíjense que la mayoría de los países tienen tasas bajas de susceptibilidad, alta resistencia. ¿Y qué pasa con las cefalosporinas orales, que también han sido mal utilizadas? Las cefalosporinas orales, recuerden que son desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico inferiores a lo que sería una aminopenicilina o una aminopenicilina más un beta-lactamasa cuando nos referimos a Streptococcus pneumoniae en cuanto a actividad. Entonces, las cefalosporinas orales, de hecho vemos acá en azul Cepodoxima, que es una cefalosporina oral de tercera generación, que a veces se recomiendan en las guías, ahora lo vamos a ver cuando veamos la parte de guía. Pues hay bastante problemas de baja susceptibilidad. Finalmente, el último patrón de susceptibilidad que les quería presentar, y me parecía súper importante presentarlo, era Sentry, porque Sentry en las barras azules incluyó el año 2020, que era justamente cuando estábamos en pandemia, y para Streptococcus pneumoniae proveniente de la comunidad, esto es vías respiratorias provenientes de la comunidad, datos globales, Streptococcus pneumoniae mantiene altas tasas de susceptibilidad para amoxiclavulánico, comparable, fíjense lo que les decía al principio, a la ceftriaxona y comparable a las quinolonas respiratorias, no así para los macrólidos, donde realmente hay una importante disminución de la susceptibilidad. Estamos hablando que prácticamente un 45-50% de resistencia. En relación a Haemophilus influenza, Haemophilus en general mantiene buena susceptibilidad a la mayoría de los fármacos que están, digamos, recomendados para el tratamiento de este germen. La resistencia que es mediada por el Haemophilus influenza es fundamentalmente a través de la producción de beta-lactamasas, y por eso vemos que esta barrita, la segunda barrita en los tres países, esto es Argentina, Chile y Costa Rica, la vemos más chiquita que el resto de las barras, y es por la producción de beta-lactamasas, que varió desde un 17% hasta un 30%. La más alta, de hecho, fue en Costa Rica. Pero cuando vemos la combinación de una aminopenicilina más un inhibidor de estas beta-lactamasas, que en este caso es amoxiclavulánico, vemos que la susceptibilidad es de un 100%. O sea que mantiene todavía. Cuando vemos la susceptibilidad al resto de los fármacos, estas son cefalosporinas orales, macrólidos y quinolonas respiratorias, también es muy buena. Pero recordemos acá que todos estos fármacos están incluidos dentro del grupo de vigilancia y no deberían ser utilizados como tratamientos de primera línea cuando tenemos una opción, que en este caso sería la amoxicilina ácido clavulánico, que es 100% activa. Bueno, me voy con la última parte. Ya me pasan los 20 minutos, pero no sé si tengo 5 minutos. Estos son 3 guías que quiero presentar: la guía OMS, ATS y NICE, en relación al uso de antibióticos, la recomendación antibiótica para la neumonía del adulto. Y fíjense, OMS dice neumonía leve, moderada, amoxicilina ácido clavulánico, fíjense, aminopenicilinas. Neumonía severa es cuando indica ceftriaxona, no indica quinolonas respiratorias. Simplemente le voy a hacer esto para hacerlo de manera rápida, para que ustedes se den cuenta, digamos que hay diferencias. Quizás las más relajadas van a ser las americanas. Segunda lección, amoxicilina ácido clavulánico con claritromicina. ¿Qué dicen las guías NICE? Recuerden que las guías NICE son las guías del National Institute of Care and Excellence del Reino Unido. Las guías NICE, y van a encontrar que la nomenclatura es diferente, porque eso se basa en la clasificación de los scores de evaluación de la severidad de neumonía. Recuerden que en el Reino Unido utilizan el CORP-65 y en los Estados Unidos utilizan el PSI, por eso es que la nomenclatura es diferente. Bueno, para guías NICE, severidad baja, amoxicilina. Fíjense que no hay otra recomendación, a menos que haya alergia a la penicilina, en este caso con claritro, eritro o doxy. Paciente, por el contrario, ATS, bueno, por el contrario no, ATS, para el paciente ambulatorio sano, amoxicilina. Pero algo bueno que hace ATS acá es que considera para el paciente con comorbilidades
a la amoxicilina agregarle el ácido clavulánico, porque justamente estos pacientes con comorbilidades, ya lo habíamos dicho, son susceptibles de tener infecciones por Haemophilus influenza, y en una gran proporción el Haemophilus influenza es productor de beta-lactamasa, por lo que la amoxicilina sola no funcionaría. La ATS dice amoxicilina, ácido clavulánico o cefalosporina oral o macrólido. Y acá quiero hacer un paréntesis. Si bien ellos dicen cefalosporinas orales, para mí no sería primera opción, porque nuevamente las cefalosporinas orales, a menos que ustedes tuvieran sesditoreno, que es el equivalente a cestrapsona, el equivalente oral a cestrapsona, y acá no lo hay, solamente lo hay en Europa y en los Estados Unidos, el resto de las cefalosporinas son inferiores a utilizar, en este caso, amoxicilina ácido clavulánico. La diferencia que hay entre NICE y ITSA o ATS es la quinolona. Fíjense, las guías NICE, guías europeas, creo que están un poco más hacia adelante en relación a lo que es uso adecuado y lucha contra la resistencia antimicrobiana que las guías americanas. Las guías británicas solamente recomiendan quinolonas en la neumonía severa, de severidad elevada. Caso contrario, no indica el uso de quinolonas. Y esto lo hace con la finalidad de restringir este tipo de moléculas que están más asociadas a la generación de resistencia. No necesariamente resistencia contra el neumococo, contra el Haemophilus, que ya vimos que son susceptibles, sino recuerden que la resistencia tipo daño colateral hacia otros microorganismos con resistencia no correlacionada al fármaco que estamos utilizando. Por otro lado, debo decirles que ITSA, en su nomenclatura diferente, fíjense que para el paciente hospitalizado por vía endovenosa, y acá quiero también hacer un paréntesis, pone en el mismo nivel de recomendación utilizar una aminopenicilina, que en el caso de Estados Unidos es ampicsulbactam, porque ellos no tienen amoxiclavulánico por vía endovenosa, que es lo que utilizan en Europa, al mismo lado de la cefotaxima, al mismo lado de la cestrazona, inclusive la cestarolina, que yo la dejaría solamente para el paciente que tuviera Staphylococcus aureus meticilino resistente, más el macrólido. O el uso de una fluoroquinolona respiratoria tipo levo-moxi. Esta es otra diferencia con las guías británicas. Las guías británicas nunca van a ver ustedes moxi, siempre van a ver levo. Y después, si quieren, podemos hablar por qué. Bueno, el hecho es que la recomendación del beta-lactámico más el macrólido o el uso de la fluoroquinolona respiratoria como monoterapia tiene el mismo grado de recomendación. Cuando ustedes buscan la guía, no van a encontrar que el uso de la fluoroquinolona respiratoria sea superior en eficacia o seguridad en relación al esquema del beta-lactámico. Para el paciente internado con NAC severa, fíjense, beta-lactámico más macrólido, que serían estas mismas opciones, o el beta-lactámico más la fluoroquinolona. Y aquí sí les debo decir que la ATS encontró mayor grado de evidencia, o sea, una evidencia más contundente a favor de este primer esquema del beta-lactámico más el macrólido en reducción de mortalidad en comparación a la combinación de beta-lactámico más fluoroquinolona. Y en este punto quiero traerles este estudio, no sé si ustedes lo han visto, es el metaanálisis de Liu, que fue publicado en el 2019, donde se quería evaluar la seguridad, la eficacia y la seguridad en pacientes con neumonía hospitalizados, pacientes adultos, con neumonía adquirida en la comunidad, con criterios de hospitalización, sin criterios de terapia intensiva, que recibían monoterapias con fluoroquinolona o recibían una terapia de las que ya les comenté, beta-lactámico, con o sin el macrólido. Y cuando ellos evaluaron la tasa de eficacia clínica y la tasa de eficacia microbiológica, es decir, erradicación bacteriana, encontraron que no había diferencia estadísticamente significativa entre recibir la quinolona respiratoria y recibir un esquema basado en un beta-lactámico solo o un beta-lactámico más el macrólido. Este es mi último slide y lo quise traer porque a propósito de la pandemia, muchos de los pacientes que hospitalizaron, probablemente ustedes lo hayan vivido, no ocurrió solamente acá, ocurrió en los Estados Unidos, ocurrió en Europa. Pacientes que hacían neumonía y no sabíamos si eran bacterianos o eran virales, comenzaban a recibir esquemas con antibióticos de espectro extendido, vancomicina, meropenem, imipenem, piperacilina, tazobactam, cefepime, ceftazidime, la doctora hacía así. Entonces, a propósito de eso, se hizo este análisis ad hoc. Esto fue un estudio observacional prospectivo multicéntrico donde se quería evaluar el impacto
en pacientes con neumonía, estos pacientes adultos con neumonía, que recibían terapia de espectro extendido, es decir, espectro antipseudomónico o espectro antiestafilococo meticilino resistente en pacientes con neumonía o pacientes con neumonía que no tenían criterios para pensar en patógenos resistentes a medicamentos. Oigan bien lo que estoy diciendo. Bueno, para hacerlo corto, ellos encontraron que la mortalidad a 30 días en el grupo que recibía tratamientos estándar, los que les mencionaba, los de la ATS, por ejemplo, porque esto se hizo en base a las recomendaciones de la ATS, la mortalidad fue del 4%, mientras que en el grupo extendido fue del 14%. Fíjense la diferencia entre la mortalidad. Y probablemente, como alguien podía decir que ahí había un sesgo, porque los pacientes que reciben terapia antibiótica extendida probablemente tenían más factores para pensar en severidad, ellos hicieron el análisis en neumonía no grave y en neumonía grave. Y el resultado fue exactamente el mismo. Fíjense, 2.8 tratamiento estándar, 10% tratamiento de cobertura o de espectro extendido, y en neumonía grave fue 9.5 y 19.7%. De tal manera que la administración de antibióticos de amplio espectro puede resultar ser perjudicial en pacientes con neumonía que tienen bajo riesgo para pensar en patógenos resistentes a medicamentos. Y quiero simplemente mostrarles esto, que hay ciertos factores que deben ser tomados en cuenta para nosotros realmente poder reconocer cuando un paciente puede tener una bacteria, por ejemplo, factores de riesgo para Pseudomonas, Staphylococcus aureus meticilino resistente y Elatamasa de espectro extendido, y por ende poder justificar entonces el uso de terapia de espectro extendido. Con esto finalizo. Muchísimas gracias y disculpen el tiempo en exceso.